Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud. Bien, en esta mañana vamos a desarrollar un tema nuevo en el curso de Historia del Perú. Y como saben, bueno, en este curso estamos tratando muchos temas referentes a cómo recordar, pues, ¿no?, a nuestros héroes, precursores, próceres que dieron su vida por nuestra patria. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de unas personas también que forman parte, ¿no?, de nuestra historia. Entonces, para ello te voy a pedir que estés quieto, atento, para poder entender la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, a continuación, vamos a ver el tema de hoy. Bueno chicos, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Entonces vamos a tratar el tema del día de hoy, que se titula Nuestros precursores de la independencia, parte 1. Bien, para saber y tener una idea de qué se trata, vamos a ver la introducción. Durante el siglo XVIII, dice, a nivel internacional se dieron algunos sucesos que esto motivó bastante las ansias o deseos de libertad, dice, ¿no?, de la libertad de los criollos en América, ¿ya? Entonces, uno de ellos fue la independencia de las 13 colonias. Inglesas, que se dio en el año de 1776. Bien, vamos a ver qué más sucede. Otro suceso importante fue la Revolución Francesa que ocurre en el año de 1789, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa ahí? El pueblo francés se enfrenta contra sus monarcas, ¿ya? Sus monarcas representativos en ese entonces eran Luis XVI y María Antonieta, los cuales resultaron, a causa de esto, fueron decapitados. Imagínate la palabra decapitados, ¿no? Decapitar, pues no, es cortarle, ¿no?, el cuello. Bien, fueron decapitados, menciona la historia. ¿Qué sucedió más? Muchos criollos, dice, decidieron realizar cambios similares, ¿ya? Cambios similares en América, ¿ya? Convirtiéndose en futuros precursores de la independencia, ¿ya? Entonces, estos hechos surgen como un contexto a la aparición de los precursores, ¿no? Entonces, debemos recordar bien que lo que motivó bastante a que surjan los precursores fue bueno, era el deseo de la libertad de los criollos, ¿no?, en América. Uno de ellos que tuvieron como modelo fue, ¿no?, la independencia de las 13 colonias inglesas, ¿no?, en 1776, ¿no? Otro suceso también, como les mencioné, la Revolución Francesa, ¿no?, que bueno, dentro de esta revolución mueren Luis XVI y María Antonieta, que eran los monarcas representativos en ese entonces. Bien, también esto trae como un final de querer, pues, ¿no?, que muchos criollos puedan buscar ese anhelo de poder cambiar toda el sistema de gobierno, ¿no?, en ese entonces por la que estaban pasando, ¿no? Entonces, por eso es que surgen futuros precursores de la independencia, ¿ya? Bien, vamos ahora a ver
¿Qué es un precursor? ¿Ya? Un precursor. El precursor es aquella persona que se adelanta a lo que va a suceder, ¿ya? Y lucha, dice, para que estos cambios se produzcan. Aquella persona que se adelanta, dice, a lo que va a suceder y lucha para que estos cambios se produzcan. Imagínate, a ese tipo de persona se le llama precursor, ¿ya? A una persona que se va a adelantar a lo que va a suceder, ¿ya? Y también lucha, ¿ya? Para que estos cambios se realicen, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos precursores que hoy día vamos a estudiar. Tenemos a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, y al otro que también hoy día lo vamos a estudiar es Francisco de Miranda, que más adelante les voy a mencionar qué es lo que pues él tuvo que influir, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar en esta parte de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Bien, entonces tenemos unos datos de él que vamos a recalcar en este momento. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán nació en Arequipa. Acá en el Perú es arequipeño, ¿no? Entonces nació en Arequipa, ¿ya? Desde joven, dice, se reincorporó a la orden jesuita, ¿ya? A la orden jesuita. Fue expulsado del virreinato peruano, ¿ya? ¿Qué más sucede? A ver. También dice, intentó buscar apoyo de Inglaterra para Tupac Amaru II, ¿ya? ¿Y qué pasó? De que dice, él buscó, pues, ¿no? Apoyo en Inglaterra, pero lo negaron, ¿no? ¿Para qué buscó apoyo? Para poder apoyarlo a Tupac Amaru con su rebelión, pues, ¿no? Pero dice, él no tuvo éxito, ¿ya? No pudo lograr. Lo negaron el apoyo. Bien, ¿qué más? Hablando de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, dice, su obra más grande fue el documento que él escribió titulado La Carta a los Españoles Americanos. En esa carta él escribe muchas cosas en contra del abuso y del sistema de gobierno que daban, ¿no? Los españoles en ese entonces. Entonces, en sí había una gran crítica por el sistema que sucedía en ese tiempo, ¿no? Todo el Estado, las situaciones del Estado que estaba gobernando en ese entonces. Entonces, por eso es que los futuros precursores, al leer este documento, pues siguen luchando, ¿no? Siguen luchando, buscando lograr ese ideal que se han trazado de ser libres, ¿no? Entonces, esa fue la idea en esta carta. Muy bien, vamos a ver ahora Francisco de Miranda, que es el segundo precursor, ¿ya? Francisco de Miranda. Bien, Francisco de Miranda nació en Caracas, o sea, él es de Venezuela, ¿ya? País de Venezuela. Participó en las guerras de la independencia inglesa, ¿ya? ¿Al lado de quién? Al lado de George Washington, ¿no? De George Washington. ¿Qué más? A ver. Francisco de Miranda también estuvo presente en la Revolución, dice, francesa. O sea, él también tuvo que ver dentro de la Revolución Francesa, ¿sí? Bien. También dice, durante su estadía en Londres, cuando él estuvo en Londres, dice, fundó, ¿qué cosa? Fundó la Gran Logia Americana, ¿ya? Dentro de ello, pues, agrupó, dice, a los que querían entregar su vida, ¿no? Entregar su vida a, por la independencia, ¿ya? De América. Entonces, él en su logía, ¿no? En la Gran Logia de América, él dice, menciona, ¿no? Todo esto en cuanto a lo que él hizo, ¿no? Agrupó a los que querían entregar sus vidas, ¿no? Por la independencia de América.
Bien, también Francisco de Miranda se encargó de traducir y publicar la Carta a los Españoles Americanos. O sea, sabemos que Juan Pablo Vizcarra y Guzmán lo escribe esa carta, ¿no? Donde les digo que criticaba bastante sobre el abuso y la situación que se gobernaba en ese entonces por la corona española, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá menciona de que Francisco de Miranda es quien se encarga de traducir y publicar, ¿no?, la carta a los españoles americanos. Entonces, no vayamos a confundirnos cuando encontremos una pregunta donde digan, ¿quién escribió la carta a los españoles americanos? Ah, ya sé, fue Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. ¿Y quién fue el que difundió? ¿Quién lo publicó? Ah, ya fue Francisco de Miranda, ¿ya? Fue esas dos cosas a veces un poco que confunde cuando hay preguntas de exámenes, por eso es que les estoy explicando bien, ¿ya? El que escribe la carta a los españoles americanos es Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Grábate bien eso, ¿ya? ¿Y quién lo difunde y quién lo publica? Lo difunde y lo publica Francisco de Miranda, ¿ya? Él fue el que difunde, que por todo ello se llegue a saber, y también lo hace publicidad, ¿no? Lo publica para que todos puedan leerlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso lo hizo Francisco de Miranda, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia entre ambos precursores que, ¿no?, también, ¿no?, lograron muchos ideales para lograr nuestra independencia, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces ahora. Nos toca entonces ahora trabajar, verificar nuestro aprendizaje ahora con los compendios, ¿sí? En nuestros compendios vienen muchas preguntas para poder reforzar y retroalimentar esta enseñanza del día de hoy, que espero que hayas entendido la situación en que estaban primeramente los criollos que vivían en América, ¿no? Y aparte de todo también sus ansias, sus deseos de conseguir la libertad, ¿no? La lucha por ello, también qué antecedentes hubo en ese entonces, ¿no?, que influyó bastante en otros países, justamente con América, con los criollos americanos. También hemos entendido de que quienes se levantaron en contra de estas ideas, ¿no?, de estos abusos que se cometían, ¿no? Y entonces surge la aparición de muchas personas que eran intelectuales, ¿no? Eran conocedores, ¿no? Y se les llamaba precursores, ¿no? Precursores. Muy bien. Ahora sí, chicos, pasamos a nuestros ejercicios en el libro. Bien, alumnos, vamos a continuar entonces en esta parte con el desarrollo de nuestros compendios, que viene a ser la parte de la retroalimentación, ¿ya? Bien, para ello te voy a invitar que abras tu libro en la página, en la página 198, ¿ya? 198 del libro. Y ahí vamos a encontrar una serie de preguntas que vamos a retroalimentar con la enseñanza del día de hoy, ¿ya? Bien, ahí dice, hoy aprendí. Vamos a completar las preguntas que hay ahí. 1. Francisco de Miranda nació en el actual país de, según la historia de Francisco de Miranda, en sus datos biográficos, dice que él nació en Venezuela, ¿sí? ¿Ya? En Venezuela. Bien. Nació en Caracas, dice, ¿no? El departamento la capital de Venezuela es Caracas, entonces él es de ahí, ¿ya? Venezolano. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, Venezuela en la 1. Número 2. Los acontecimientos a nivel internacional que incentivaron las ansias de libertad entre los criollos americanos fueron, ¿cuáles fueron? A ver, esos
los acontecimientos a nivel internacional que incentivaron las ansias de libertad entre los criollos americanos fueron, ¿cuál fue? Cuando hablamos de la independencia, en sí lo que es algo internacional, ¿no? De los americanos fue la independencia de las 13 colonias inglesas, ¿sí? Entonces eso, ellos tenían ya ese espíritu de poder conseguir su libertad, ¿no? La libertad en sí, ¿ya? La independencia de las 13 colonias inglesas. Número 3. ¿Quién escribió la carta a los españoles americanos? A ver. Juan Pablo Biscardi Guzmán. Entonces en la número 3 debes de colocar Juan Pablo Biscardi Guzmán escribió las cartas a españoles americanos, ¿sí? ¿Y quién lo publicó? Hemos dicho también que lo publicó Francisco de Miranda, ¿sí? Esos dos personajes son los principales que estamos hablando en este tema, ¿ya? Entonces, son precursores que han surgido en la independencia. Bien, vamos a ver ahora las siguientes preguntas, trabajando en clase. Lee los carteles y completa. Bien, vamos a completar con los cartelitos que están ahí, a un costado, y al costado hay otras preguntas, ¿no? Entonces vamos viendo una por una, ¿ya? ¿Quiénes fueron los reyes de Francia que murieron decapitados? Según la explicación de la clase, fue Luis XVI y María Antonieta, ¿no? Ambos que eran monarcas en ese entonces, ¿no? En Francia, y eran decapitados por el pueblo, ¿no? El pueblo francés tomaron sus vidas, ¿no? En sí, decapitándolos, ¿no? Bien. ¿Quién más? A ver, ¿qué más? Otra pregunta. Escribió la carta a los españoles americanos. En la segunda tenemos que colocar fue Juan Pablo Biscardi Guzmán, ¿ya? Juan Pablo Biscardi Guzmán. La tercera, Francisco de Miranda fundó una gran logía americana, ¿ya? La gran logía americana. Entonces eso debes de colocar. Ahí está en los cuadritos. En los cuadritos ahí está al costado. Están las palabras que deben de ir ahí, ¿ya? Gran logía americana en la tercera. La cuarta. ¿Quién difundió la carta a los españoles americanos? Después que Juan Pablo Biscardi Guzmán lo escribió, lo difundió Francisco de Miranda. Entonces en la cuarta línea debe de ir Francisco de Miranda. Bien. ¿Quién se adelanta a lo que va a suceder y lucha para que se produzcan los cambios? ¿Quién? ¿Quiénes? Fueron los precursores. Entonces, precursor o precursores, ¿ya? Ese es aquel que se adelanta, ¿no? Para buscar los cambios, ¿no? Que lucha y busca los cambios, ¿no? Que se produzcan cambios para que ellos puedan lograr lo que ellos quieren, ¿ya? Muy bien. Debajo hay una lectura que debes tú de leer, ¿ya? El peruanito informador. Lo lees y respondes esas 3 preguntas que hay ahí, ¿ya? Así es que eso te voy a dejar como trabajo para ti. Vamos a verificando el aprendizaje. Bien, a ver, la pregunta 1, donde dice en la 199, ¿ya? 199. Número 1. A los intelectuales que difundieron ideas liberales y emancipadoras se les denomina, ¿cómo se les denomina a esos intelectuales? Fueron los precursores, ¿sí? A los intelectuales que difundieron ideas liberales y emancipadoras se les denomina precursores, porque no hemos hablado hoy día de héroes, mártires, patriotas, luchadores, hemos hablado de los precursores, ¿ya? 2. La mayoría de los precursores fueron, según el tema que hemos hablado de los criollos, ¿no? Criollos. Entonces, la C es la respuesta, ¿ya? En la 2. En la 1 la C, en la 2 la Z. Continuamos, chicos, entonces con la pregunta número 3, ¿ya? La pregunta número 3. Dice así. Los criollos de América sentían un gran descontento ¿contra quién?
creen que sentían un gran descontento los criollos de América, ¿no? Entonces, acá la alternativa es Inglaterra, otros criollos, España, los precursores, Norteamérica. Ellos sentían un gran descontento contra España, porque ustedes saben que mayormente los criollos de América, pues, eran personas que vivían en algunos lugares, ¿no? Del continente América, ¿no? Residían ahí, entonces, pero ¿qué pasa? Que ellos siempre han estado en contra de la corona española, ¿no? Entonces, España, la respuesta es España, ¿ya? En la letra C. La número 3 es la C. Bien, vamos con la número 4. 4 dice, nuestro precursor Vizcardo y Guzmán nació hemos mencionado según la explicación de la clase que él nació en Arequipa, ¿no? Él es del Perú, pero del departamento de Arequipa, ¿ya? Ya bien, el departamento de Arequipa. Seguimos. Número 5 nos toca, ¿ya? Entonces en la 4 es la C, Arequipa. Número 5. Francisco de Miranda fue un precursor continental que nació en el actual país de... Francisco de Miranda nació en el país de Venezuela, en Caracas, ¿no? Caracas, que es la capital, ¿no? Venezuela, ¿ya? Entonces la respuesta es la D. 6. Las ideas liberales de la Carta a los Españoles Americanos fueron escritas por ¿quién? Hemos mencionado bien claro que fueron escritas por Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Aquí solamente figura su apellido, no hay problema. Vizcardo y Guzmán. Entonces la respuesta es la B. 7. El documento Carta a los Españoles Americanos es importante. ¿Por qué? Ya, bueno, vamos a ver por qué es importante la Carta a los Españoles Americanos. Hemos mencionado bien claro dentro de todo nuestra explicación de la clase, que en esa carta, pues, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán criticó bastante, ¿no? El sistema económico español, ¿no? En sus colonias, ¿no? En sí, ese fue el factor más importante, ¿no? Que él criticaba por lo mismo que también había mucho abuso con los criollos americanos, ¿no? Y por eso que la respuesta sería la letra C, ¿ya? 8. El Nuevo Mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra, y en ella es que debemos examinar nuestra situación presente, dice, ¿no? Este concepto fue difundido ¿por quién? Por Francisco de Miranda, ¿sí? Esta parte de ese enunciado que hace es el gran precursor, pues, ¿no? Francisco de Miranda, ¿no? Entonces, la B sería la respuesta, ¿ya? Seguimos entonces. 9, disculpen, pregunta 9, ¿ya? Participó en la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. ¿Quién participa en la independencia de las 13 colonias? Fue Francisco de Miranda también, ¿ya? Él fue el personaje precursor que participó, dice, ¿no? En la independencia de 13 colonias y también en la Revolución Francesa, ¿no? Bien, Francisco de Miranda, la letra C en la 9. Pregunta 10 y última, me parece que es la última. Ya, sí. ¿Quién fue el fundador de la Gran Logia Americana? Bueno, en uno de sus datos de Francisco de Miranda menciona que él fundó, ¿no?, la Gran Logia Americana. Entonces, como respuesta es Francisco de Miranda, ¿ya? La letra C. Bien, mis alumnos, espero que hayas entendido el tema del día de hoy y
tengas bastante, ¿no?, presente de las cosas que han sucedido en ese tiempo, pues, ¿no? Y la aparición de estos precursores también que infunden bastante, ¿no?, en nosotros, por la lucha que ellos querían conseguir en sí, ¿no? Y los ideales, ¿no?, que era la libertad, ¿no? Bien, gracias por tu atención y espero solamente que ustedes sigan adelante, cumplan con las tareas. Envíenmelo por favor por mi número de celular, ¿ya? O sea, a mi privado, ¿ya? Envíen las tareas a mi número privado, por favor. Y hoy día sí no voy a enviar práctica, pero también siempre estén al pendiente de cada práctica que se está enviando. Traten de resolverlos, por favor, ¿ya? Hoy día no lo he podido resolver por diferentes motivos, simplemente no lo he podido realizar, pero en la próxima clase sí habrá su práctica del tema que se va a tratar, ¿ya? Entonces, chicos, nos vemos, cuídense mucho, ¿ya? Gracias por tu atención.